Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero dedicar 30 segundos a agradecer al IPCEI que haya contado conmigo para esta intervención y a mis colegas y amigos Esther y Sebastián, que fueron los que se pusieron en contacto conmigo para proponerme estar aquí hoy. En esta media hora voy a intentar hacer un rápido repaso por algunos aspectos que tienen que ver con esa idea del paisaje como creación cultural y básicamente a partir de la arqueología y en concreto a partir de la arqueología del paisaje. Antes, cuando estaba escuchando a David y Antonio, casi en paralelo a la historia que estaban haciendo ellos, se podría hacer una historia paralela de la investigación. Solo que, como por otra parte es razonable, la historia de la investigación empieza un poco antes. Y, de hecho, algunas de las primeras publicaciones que tienen ya el paisaje como corazón del tema de investigación en arqueología vienen de muy finales de los 80 o de esos primeros 90, donde se fraguan algunos conceptos y algunas aproximaciones que nutren luego estas figuras patrimoniales y que nutren estos instrumentos de carácter legislativo. Lo que os voy a presentar en realidad es una especie de decantado de trabajo, por una parte de nuestro grupo de investigación. Como ha dicho Esther, muchas veces nuestra investigación desde el CSIC ha estado vinculada a paisajes donde la minería antigua tiene un peso importante, sobre todo en torno a las médulas, pero también de trabajos en grupos, en redes, en proyectos nacionales, internacionales. Entonces, bueno, detrás de esta visión, a lo mejor un poquito rápida y superficial, que sepáis que hay mucha trayectoria, muchas reflexiones y mucho trabajo colectivo. Es decir, lo que presento aquí no es necesariamente mi trabajo, sino que hay el trabajo de otras muchas personas. Básicamente en la intervención voy a tocar esos tres aspectos que tenéis en la pantalla de forma todo ello muy rápido. En primer lugar, unas cuestiones básicas de aproximación en parte coincidente con lo que ya se ha dicho. Un segundo aspecto que es más metodológico, que son las facetas del paisaje desde la arqueología. Y, por último, algunas reflexiones en relación con el paisaje como patrimonio. Empiezo con la arqueología del paisaje como base para la comprensión histórica del territorio, que es lo que desde esta perspectiva podemos aportar. Os voy a poner muy rápido la definición de paisaje con la que nosotros venimos trabajando desde el año 90. O sea, esto es de antes de la UNESCO y de antes de la definición del Consejo de Europa. Pero si os dais cuenta es muy coincidente. Quizás como somos arqueólogos y tenemos una formación como historiadores, se insiste en algunos aspectos que tienen que ver más con el espesor histórico, ¿no? Con esa profundidad temporal y social que tiene el paisaje. Por eso aparece la idea del paisaje como síntesis de relaciones sociales y de comunidades humanas con el medio ambiente, que es un aspecto que ya se ha visto también, pero se insiste en dos cosas: a lo largo del tiempo y en toda su complejidad. Esto es un aspecto en el que quería insistir. Bregamos con la complejidad. Las sociedades humanas y los paisajes somos complejos. Y renunciar a eso a veces es frivolizar y generar unos discursos bastante superficiales, a los que creo que como historiadores y arqueólogos debemos rechazar. Un poquito de contexto. La arqueología del paisaje forma parte de un conjunto de aproximaciones que se conocen como ciencias del paisaje, landscape studies, tienen diversas denominaciones, pero en realidad el paisaje es un punto de encuentro de muchas disciplinas. Creo que se ha dicho también ya antes, ¿no? Me parece que Sebastián lo mencionaba, que no podemos sino hacer algo que sea interdisciplinar. Pero hay una cosa importante: no hay aproximación interdisciplinar si no hay buenas aproximaciones disciplinares previamente. Si la materia prima no es buena, aunque nos sentemos juntos, no haremos nada bueno. El siguiente paso es la transdisciplinariedad, es decir, de esa investigación, de ese conocimiento que generamos, pasamos a volcar eso en propuestas transdisciplinares, es decir, que van más allá de lo que es puramente académico para llegar a otros ámbitos, a otras esferas sociales. Es lo que llamamos la investigación activa, sobre la que luego volveré. Y que eso tiene que ver con hacer una protección que sea una protección socialmente integrada y socialmente relevante.
Esto tiene también distintas trayectorias, distintas perspectivas académicas. Ahí he puesto que hay visiones nórdicas versus visiones mediterráneas. Esto es muy simplificador, pero es verdad que distintas formas de gestionar y de conocer y de aproximarse al paisaje han generado distintas tradiciones en las que no voy a entrar en detalle. Y también muy rápidamente, para seguir poniéndonos en contexto, os quería mencionar que aunque yo voy a hablar de esa arqueología del paisaje, que es una disciplina pionera en los estudios del paisaje y en esa perspectiva temporal del paisaje, hay otra serie de aproximaciones que son complementarias. Simplemente están mencionadas ahí porque cada una requeriría casi una clase completa, ¿no? Pero Landscape Biography, que se ha desarrollado en Países Bajos, la Historic Landscape Characterization, que se ha desarrollado más en el Reino Unido, teorías que tienen que ver más con el mundo de las ciencias sociales, como la teoría del actor red, etcétera, etcétera. Creo que la última que está mencionada ahí, que es el rewilding, tiene que ver con el enfoque que dará Agustina a su intervención. Y además de este contexto general, unas coordenadas también muy generales. He seleccionado ahí 4 puntos fundamentales en los que creo que la arqueología del paisaje se mueve o se debería de mover. Una es la culturalidad del paisaje. Creo que en este foro no hay que insistir en ello. Otra es que, al fin y al cabo, a través de la arqueología del paisaje lo que hacemos es leer las relaciones sociales a través de su dimensión espacial. Otra es la diacronía y, por último, la idea de la combinación de análisis y síntesis. Me voy a detener 30 segundos en cada una de ellas. Como digo, de la culturalidad no hablo porque creo que en este foro no me parece necesario, en otros sí. La dimensión espacial de las relaciones sociales. Aquí hay 2 cuestiones importantes. Una de ellas es las escalas, que también se han aludido a ello ya de forma rápida. El paisaje no se puede abordar si no cambiamos de escala, porque no lo entendemos. O sea, un paisaje local, si lo abordamos solo a ese nivel local, nos permite entender ciertos elementos, pero para entender otros necesitamos estar jugando con distintas escalas. Puede ser de lo local a lo regional, a lo global, o también a través de estudios comparativos, ¿eh? O sea, que no necesariamente, no es una visión estrictamente lineal, pero es muy importante el jugar con escalas. Y además, esas escalas tienen que ver con otra cuestión, que es el aspecto relacional. El paisaje, básicamente el paisaje está hecho de lo invisible, está hecho de las relaciones entre los distintos elementos. Y eso lo percibimos realmente si articulamos diferentes escalas. El siguiente aspecto es la diacronía. El paisaje es diacrónico, lo es. Y eso es un aspecto que no podemos dejar de lado, aunque a veces en la investigación estemos tratando con segmentos temporales y espaciales de ese paisaje, algo que es absolutamente necesario, ¿no? No podemos intentar hacer lo global sin tener elementos más concretos en los que anclar ese conocimiento. Pero en lo que quiero insistir es que esa diacronía lo que nos lleva es a entender procesos, lo que nos lleva es a entender cambios. Un paisaje no es una imagen estática, ni es una serie de imágenes estáticas. Un paisaje es un proceso de cambio. Y justamente desde disciplinas como la arqueología lo que podemos hacer es leer ese cambio. Por eso, y ahora hago un pequeñín paréntesis, yo tengo un problema con una etiqueta que se usa muchísimo, que es la de paisajes tradicionales. Todos la usamos y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero como categoría de análisis es absolutamente inútil, ¿no? Un paisaje tradicional es todo y es nada. Entonces, simplemente es una pequeña llamada a la reflexión a los términos que estamos usando, que a veces sirven muy bien para comunicar determinadas cosas y muy mal para investigar o para trabajar en otras. Y la última cuestión es el análisis y la síntesis. El paisaje es síntesis y la tendencia es a una visión holística, ¿no? A una visión integradora. Pero para llegar a la síntesis necesitamos analizar, ¿no? Y muchas veces lo que necesitamos es analizar a partir de un registro, que es un registro complejo, que tiene muchos niveles y que va de lo microscópico a lo regional o a lo global. Ese es uno de nuestros retos, el ser capaces de articular esa visión
analítica, a veces de mucho detalle, y en la cual los arqueólogos podemos recurrir a un gigantesco abanico de posibilidades de análisis arqueométricos, paleoambientales, geoarqueológicos, ¿no? Y cómo todo eso no constituyen piezas que se yuxtaponen, sino elementos que se van articulando de una forma armónica, y eso al final, y las relaciones entre todos esos elementos, es lo que constituye el paisaje. Voy un poquito rápido, lo sé, pero yo creo que luego a lo mejor en el debate podemos volver sobre algunas otras cuestiones. Entre las opciones que tenía para enfocar la presentación, me pareció que podía ser interesante, o a mí por lo menos me resulta útil, trabajar con esa aproximación analítica al paisaje a través de esta idea de las facetas del paisaje, ¿no? Cómo podemos desmenuzar algunos aspectos del paisaje para luego poder recomponerlo como esa entidad global en la que las comunidades humanas nos relacionamos a través de la historia con nosotros y con nuestro entorno. La idea básicamente es considerar que el paisaje se compone de tres facetas fundamentales. Una es la idea del paisaje como recurso, el paisaje como fuente de recursos. Otra es la idea del paisaje como institución, como ordenación. Y una última que sería el paisaje como percepción. Esas tres grandes categorías, esos tres grandes bloques, los podemos subdividir en otros. Ahora os pondré algunos ejemplos. Y al final eso es lo que genera paisajes habitados, paisajes ocupados, paisajes explotados, paisajes pensados. Todo eso es el paisaje. Para que lo veáis un poquito más en concreto, os doy algunas pautas, que no es en absoluto un recorrido exhaustivo. Cuando hablamos del paisaje como recurso, podemos hablar de los usos de la tierra, de los usos del agua, del conjunto de recursos que se han explotado y se explotan a lo largo de la historia. Hablamos de producción, de procesos, de trabajo. Quiero insistir en esta palabra. El trabajo es el gran agente modelador de paisajes cuando estamos hablando de paisajes antrópicos. Y eso directamente está poniendo en relación con las comunidades humanas, con sus relaciones sociales, con sus relaciones de dependencia, de explotación. Hablamos también de lugares de trabajo, instalaciones, residuos. Hablamos de desplazamientos que tienen que ver con esa obtención de recursos. Y hablamos también de la relación de espacios y tiempos. Hay actividades estacionales, intermitentes, móviles. Todo eso son elementos que constituyen el paisaje. Ese paisaje, esta idea del paisaje como recurso, además se enlaza directamente con la visión que se pueden tener, las distintas visiones sobre la economía, la historia económica, la economía antigua, la economía social, etcétera, etcétera. Algunas imágenes, ¿no? Dentro de ese paisaje como recurso están los recursos agropecuarios y la huella material que han dejado, ¿no? Por ejemplo, en forma de parcelarios. Todo esto tiene que ver con una larga tradición en arqueología que son los estudios arqueomorfológicos, ¿no? Los elementos formales que han quedado de paisajes del pasado en paisajes actuales y que con metodología arqueológica podemos reconocer y estudiar. Paisajes que tienen que ver con la explotación de recursos minerales, paisajes en superficie o paisajes subterráneos, o a veces extensiones gigantescas de paisajes que tienen que ver con las infraestructuras que se tuvieron que desarrollar. Recursos relacionados con el agua, la explotación de sal, la explotación de la costa. Espacios ocupados, habitados, que están estrictamente o muy directamente relacionados con alguna de esas actividades económicas. Esto, por ejemplo, son casos de poblamiento antiguo que está en relación con distintas zonas mineras de la península ibérica. Esto es un ejemplo de estructuras que tienen que ver con explotación de paisajes ganaderos en el Pirineo, o áreas que claramente identificamos como espacios de trabajo, ¿no? Como pueden ser talleres, zonas donde se procesan alimentos, zonas de instalaciones metalúrgicas, de obtención de sal y un largo etcétera. Quiero hacer aquí también una pequeña llamadita a que todos estos ejemplos y otros 1000 que podría haber de paisajes explotados, en la mayor parte de los casos en los que trabajamos los arqueólogos se trata de paisajes que están relacionados con economías preindustriales, lo cual significa que no son paisajes ni estrictamente especializados y en absoluto sectorializados, lo cual los lleva a ver toda esa actividad productiva, todo ese paisaje como recurso de una manera integrada, no sectorializada.
Paso al segundo bloque, la idea del paisaje como institución. Y aquí la palabra clave es territorio. El paisaje apropiado por una comunidad, de forma voluntaria, de forma forzada, tras una guerra, tras un proceso de colonización, tras un proceso de expansión, eso es un territorio. Y eso implica unos procesos históricos. Y eso es una faceta muy importante del paisaje, la construcción de territorios. Eso tiene que ver con los límites, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con elementos de control, con infraestructuras, tiene que ver con los patrones de poblamiento, con cuestiones legales, ¿no? Cómo se formaliza eso a nivel legal, con formas de propiedad, por ejemplo, ¿no? Y, en último término, con el orden social y con el conflicto, ¿no? Esa vertiente del paisaje como institución, que de forma material podemos ver en cuestiones como cómo se ordenan esos territorios físicamente, ¿no? Cómo se establecen límites, por ejemplo, cómo se dividen internamente, cómo se generan documentos que no solo lo representan, sino que tiene que ver con la propiedad o con la fiscalidad, por ejemplo. Hay muchos documentos como me da epigrafía, pero puede ser epigrafía escrita, anepígrafa, estelas, son elementos que están actuando como marcadores territoriales, es decir, como elementos que construyen ese paisaje, ¿no? Elementos que pueden ser directamente relacionados con el control, como militares, pero también infraestructuras, vías, puentes, puertos, faros, ¿no? Todos esos son hitos en un paisaje que nos están marcando esa forma de controlar, de construir ese territorio, ¿no? Y, como os mencionaba antes también, cómo se construye ese patrón de poblamiento jerarquizado, complementario. De cualquier manera, ese poblamiento está reflejando ese proceso de territorialización. El último aspecto es el paisaje como percepción. Y esto permite conectar una cuestión que ha salido antes también, lo tangible y lo intangible. Hay una parte importante del paisaje que es cómo se representa, cómo se construye mentalmente. Todo paisaje también es una construcción intelectual. Cómo se percibe. El paisaje también es una forma de ver. Y dentro de él hay elementos que no son tangibles, como son las prácticas, los saberes, el conocimiento, los ritos, los cultos, la forma de nombrar o representar un paisaje a través de la toponimia, de los mapas o de las descripciones. Todo eso forma esa capa del paisaje como percepción que lo construye. Muchas de las representaciones que tenemos de paisajes lo que nos hacen es transmitir esa idea mental del paisaje. Es una especie de cantado, una selección de los elementos que se consideran significativos, ¿no? Esto que veis aquí es una forma súper sintética de representar una ciudad romana, ¿no? Las fuentes escritas, históricas, antiguas, son una manera de percibir el paisaje. Os he puesto este ejemplo que para nosotros es muy cercano. Esta es una imagen que seguro que muchos o todos conocéis, que es de las médulas, y ese es el texto en el que Plinio describe en el siglo I después de Cristo ese tipo de explotación. En realidad, Plinio no está haciendo una descripción objetiva, pero lo que nos está haciendo es una descripción, es un paisaje mental de esa minería del oro romana. Algo similar ocurre con elementos del registro material que lo que nos están mostrando son técnicas, formas de prácticas, saberes, conocimientos, ¿no? Eso nos pone en contacto un registro material con cómo se usa ese registro material y a qué paisaje da lugar ese registro material, ¿no? Evidentemente aquí entra todo el mundo de las leyendas, lo imaginario, la ritualidad, y pensad que todos esos elementos son largos en el tiempo, ¿no? Esta imagen la habéis reconocido muchos también, ¿no? Pero porque alguien va a hablar de ella, seguro. Pero porque es un paisaje mental de ayer y de hoy y reconocido por la UNESCO, con lo cual todo eso también nos permite conectar el pasado y el presente. ¿Os dais cuenta que es como desde una investigación arqueológica nos podemos aproximar al paisaje y todo eso que tiene que ver con el paisaje como patrimonio? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver y yo creo que tendría que ver más que ver todavía, ¿no? Pero eso quizás necesita un intercambio, un diálogo que a lo mejor no hemos desarrollado suficientemente y que posiblemente foros como este permiten desarrollarlo. Lo he dicho en varias ocasiones y también se ha mencionado antes,
En el paisaje están conviviendo el pasado y el presente. Y el proceso de patrimonialización lo que hace es establecer esos lazos entre el pasado y el presente. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. No podemos confundir el pasado con el presente, ni tampoco neutralizar completamente el pasado. Queramos o no, convivimos con él. La idea es intentar hacer esa convivencia lo más beneficiosa posible. En el paisaje, como en cualquier otro patrimonio, hay una serie de valores que hay que respetar. A todos nos suena la idea de la integridad o de la autenticidad. Igual que se aplica a otro elemento del patrimonio, hay que aplicarlo al paisaje. Y las intervenciones que se hagan tienen que ser coherentes con eso. Pero además de esos valores de integridad y autenticidad, yo creo que hay un aspecto muy importante en los paisajes y es la representatividad de procesos históricos. Se ha hablado de paisajes culturales singulares o con elementos culturales que son relevantes. Eso es tan importante como el proceso histórico o los procesos históricos que están detrás de la construcción de esos paisajes. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde entramos en ese papel de gestionar cómo ese pasado convive con el presente y cómo eso es un elemento activo en la gestión del cambio. Yo estoy en general bastante en contra de la idea de las reservas. Las reservas son bastante mal aceptadas normalmente y son bastante mal gestionables normalmente. Pero cómo introducimos en gestionar el cambio esos elementos del pasado creo que es un reto. Y eso implica entrar en aspectos como la ordenación territorial, por ejemplo. Todo esto creo que tiene beneficios, incluso desde el punto de vista turístico, que al final es uno de los últimos pasos, ¿no?, a los que llegamos cuando estamos hablando de patrimonio. Puede tener beneficios como la descongestión, como la diversificación o como una distribución más equilibrada de los recursos que esos bienes culturales generan. Lógicamente yo hablo desde la investigación. Pero me gusta pensar que hacemos una investigación activa, o sea, una investigación que luego se compromete con los resultados de esa investigación y a través de la cual podemos contribuir a un desarrollo. Que yo había quitado el sostenible porque ya me parece que el desarrollo no puede ser sino sostenible, pero bueno, por si acaso lo he puesto, ¿no? Y cómo nuestro criterio, que podemos llamar experto, ¿no?, que viene de una investigación, cómo ese criterio experto puede entrar en los procesos de gestión y de configuración del patrimonio. Ahí os he puesto 3 puntos en los que me parece que desde la investigación podemos contribuir. Uno es porque a partir del conocimiento que nosotros generamos podemos detectar cuáles son los principales valores arqueológicos o históricos de un área, ¿no?, y poner el foco en esos aspectos. Y a partir de ahí determinar cuáles son los criterios esenciales para trabajar con un paisaje cultural. Eso, a su vez, nos lleva a conectar con el ámbito de la protección legal, cuáles son las opciones, cuáles son los límites, cuáles son las percepciones que hay de la protección legal del patrimonio. Seguro que si habéis trabajado en procesos locales que tienen que ver con la declaración del patrimonio, habéis visto cómo ahí se generan situaciones bastante conflictivas, porque bueno, una declaración, una protección legal significa algo en un papel, pero a lo mejor no significa nada más que eso, y a veces la población local eso lo percibe mal. O cómo a partir de todo eso podemos identificar cuáles son los recursos culturales que se pueden poner sobre la mesa en primer término. Evidentemente, esto no es fácil, nadie dijo que fuese fácil, y todo eso conecta con problemas, con desafíos que tienen que ver con la situación socioeconómica de las zonas en las que se trabaja, con la gestión, con la gobernanza o con el papel que se está otorgando al patrimonio dentro del conjunto de la gestión sociocultural, económica de una zona. Como profesionales que de una manera u otra tenemos que ver con el patrimonio, esto nos lleva a varias cosas. Por ejemplo, a repensar en qué términos concebimos la conservación, la protección o la preservación del patrimonio. O, por ejemplo, reflexionar sobre la capacidad que desde la investigación tenemos para construir una nueva capa en ese paisaje, ¿no?, en esa historia de los paisajes, ¿no? Porque
cuando investigamos, tratamos, protegemos, mostramos un paisaje, al final tenemos la capacidad de cambiar, de dirigir las percepciones, los significados o los valores que tiene ese paisaje. Y ahí a veces entra también el papel en el que seguro que muchos de vosotros habéis visto también, que te conviertes en el investigador mediador, en el que se establece el nexo entre la investigación que conoces sobre un paisaje, el conocimiento que has producido y las políticas que tienen que ver con ese paisaje. Voy a pasar muy rápido sobre esto porque se ha mencionado suficientemente. Todo esto tiene que ver con legislación nacional, autonómica, con recomendaciones internacionales como las que ya se han mencionado del Consejo de Europa, ¿no? Del Convenio Europeo del Paisaje o el Convenio de Faro. Entonces, no insisto sobre ello, que se ha mencionado ya, pero sí quería llamaros la atención sobre la existencia de alguna serie de proyectos, de redes europeas que han emitido algunas recomendaciones sobre los paisajes. Os pongo dos aquí, porque son las dos que más conozco, en las que hemos trabajado nosotros directamente. Uno fue un documento de política científica, que es este que veis aquí, del paisaje en un mundo cambiante, y luego una serie de mensajes clave de un proyecto europeo que tuvimos que se llamaba Cherryscape, pero hay otros, en los cuales se han ido también estableciendo recomendaciones, se han recogido buenas prácticas, también puntos conflictivos que siempre las miradas de otros pueden ayudar a perfilar más nuestra mirada. Termino ya, para no pasarme, solamente recordando tres ideas muy básicas, pero que creo que no debemos de perder en nuestra perspectiva. Por una parte, lo que os decía al principio de todo, el paisaje es un registro complejo y es comprensible en términos de procesos históricos y naturales. Y no creo que tengamos que renunciar a la complejidad, ni en la investigación, ni en todo lo que tenga que ver con su perspectiva patrimonial. Y por otra parte, que estamos obligados a convivir con ese pasado. Y cuando lo ignoramos, estamos restando activos, estamos restando valor a la hora de ordenar, preservar o gestionar ese patrimonio en un contexto territorial para el futuro. Y bueno, yo como investigadora del CSIC, como me imagino que otros de mis colegas, pues yo creo que es importante que reivindiquemos el papel de la investigación como soporte en esa generación de conocimiento para el desarrollo cultural y para un desarrollo socioeconómico que sea duradero. Muchas gracias.